Nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y se mudó a Santa Fe, donde vivió 20 años. Allí fue subsecretario de Gestión Cultural y hace mucho tiempo que trabaja en la Biblioteca Nacional Argentina. Es un escritor que ha sido reconocido por el Fondo Nacional de las Artes y recibió 2 veces el premio Alcides Greca. En el 2016 fue galardonado con el premio Clarín de novela, lo que lo puso en conocimiento del gran público. Estamos hablando de Carlos Bernatech. En Rutas Argentinas, que se publica en el año 2000, inventás un pueblo, Danel. El personaje principal se llama Marcos Garnier y reaparece en otra novela tuya, en Banzai. Dijiste alguna vez que te atraen los personajes inquietos. Sí. Que este es un país donde la gente se mueve todo el tiempo, hay inmigración, hay exilios forzosos o voluntarios, pero también tus personajes son muy viajeros, se mueven de libro en libro. Sí, eso siempre me gustó, que un personaje pudiera renacer en otro libro años más tarde. Y me pasa con muchos personajes. Tengo algunos que ya los utilizo como recurso permanente, que los hago saltar de geografías, pero tienen un rol asignado. Tengo una enfermera que se llama Mona Mancuello, que aparece cíclicamente en mis libros y siempre tiene una función reparadora, como las enfermeras. Sí. Eso siempre me gustó. ¿Te gustó? No lo inventé yo. Ketsi lo hace todo el tiempo. Tenés esa necesidad, ¿no? Que Sí. los personajes siguen viviendo en alguna parte y reaparecen en otros libros. Difícilmente mueren. Se transfiguran a veces, pero no es fácil que mueran. Otro que reaparece en una novela tuya es Javier Parra, que es protagonista de la primera novela y va a reaparecer en El Canario, pero ha transcurrido el tiempo. El personaje creció. ¿Podría decirse que cambió también? Sí, es un tipo que vino muy joven a la ciudad desde un pueblo del interior y se escapó en cuanto pudo después de una estafa menor, digamos, ¿no? Hace un dinero como para escaparse. Permanece 20 años dando vueltas por Brasil y después se da cuenta que está parado quizá en el medio de la vida y vuelve. Vuelve a ver qué encuentra de lo que dejó o de lo que conoció. Entonces ya es otra persona, ya está parado en otro sitio, está mirando la vida desde un lugar corrido de que él habitó antes y en alguna manera retoma ciertos contactos y ciertas locaciones que había habitado en su estado anterior. Pero sí, un tipo sobre el que pasaron 20 años de vida ya no es el mismo. En la novela Rencores de Provincia jugás con el título de Sarmiento, Recuerdos de Provincia, pero ahí no hay una idealización del pasado, todo lo contrario. ¿Qué asociación haces entre rencores y provincia? Bueno, jugando con el título de Sarmiento y con un libro emblemático como es Recuerdos de Provincia, yo me propuse hacer la cara no amena de la provincia, la cara rencorosa. Y apunté un poco a eso, que en un esquema más grande se refiere a un tema del cual yo siempre estoy hablando, que es el tema de la inmigración, la conformación de las ciudades, los pueblos, de donde venimos. Eso siempre me preocupó. Y como Santa Fe es una provincia muy marcada por la inmigración, ya que tuvo las primeras colonias agrícolas del país, los inmigrantes que empezaron a venir a fines del siglo XIX y demás, es muy interesante ver cómo se construye un pueblo. Eso siempre me resultó ¿Cómo recepciona un pueblo, ¿no? Porque Buenos Aires recibe mucha gente del resto de las provincias y si bien se hace pagar una suerte de derecho de piso, después todo el mundo conoce las maneras de ser porteño y ya está. Sí. Pero en las provincias siempre sos extraño, ¿no? Sí. Sí, la asimilación es difícil, inclusive a mí me costó cuando me mudé a Santa Fe. Yo recién en el año 72 me fui a Santa Fe y sentí una cosa muy refractaria de los locales hacia el porteño, en este caso, que es mucho peor que venir de cualquier otro lado. Ser porteño es casi un insulto, pero a la larga uno va construyendo sus vínculos y eso pasa a un segundo plano, pero nunca sos nativo. Banzai, ese nombre tan extraño, que es una novela del 2011 con un título que proviene de una palabra del japonés, cuya traducción sería «Estoy dispuesto a cambiar este momento por toda la eternidad». ¿Por qué lo elegiste?
Porque es el grito que usaban los kamikazes. Para el kamikaze, entregarse en el momento de apuntar con el avión hacia un barco enemigo era como la justificación de toda su existencia. Entonces, esa palabra, que proviene de orígenes mucho más remotos que la Segunda Guerra, siempre tuvo un valor trágico y a la vez sacrificial en la cultura japonesa. Y a mí me interesó esa vuelta de tuerca sobre el minuto que vale una vida. Y en alguna manera traté de reflejarlo en el argumento de esa novela, ¿no? Que tiene mucho de histórica también, porque remueve mucho la historia de los últimos 50 años de la Argentina. Sí, y yo pensé que el protagonista de la novela tiene la edad que tendrías vos más o menos en 1962, en momentos que transcurre parte del relato donde él retoma una historia real, la desaparición de una chica, que fue un caso policial en la Argentina que no tuvo resolución nunca, la desaparición de Norma Pengerek. Norma Mirta Pengerek, sí. Vos tenías cerca de 7 años en Sí. esa época. ¿Te impactó ese caso? Sí, fue un hecho muy impactante porque aparte el cadáver apareció cerca de donde yo vivía, que es en el bosque de Santa Catalina, en el fondo de Lomas de Zamora. Entonces, imagínate la convulsión que fue para nosotros, que un hecho totalmente atípico, una chica que había sido secuestrada en Flores, de una familia judía tradicional, un padre empleado municipal, apareciera muerta en un lugar así distante, y todo lo que conllevó el episodio del asesinato, que fue la aparición del diario Crónica también, ¿no? Crónica agarró su primer caballito de batalla muy fuerte con el caso Pengerek, y se especuló mucho porque ese hecho tenía una vinculación supuesta con el secuestro de Eichmann en la Argentina. Y eso tiene que ver también con el tipo de personajes, ¿no? El personaje que yo encarno en varias de mis novelas, no es una sola. Como vos decías, el tema del dinero es una constante. Y a veces ninguno busca hacerse millonario de mis personajes, buscan una especie de supervivencia serena. Ovidio lo dice en alguno de los pasajes del libro, dice: yo no quiero ser rico, yo no quiero tener las obligaciones que tiene un rico, yo quiero vivir hoy, mañana y no tener que andar galgueando, nada más. Jardín Primitivo tiene dos partes. En la primera reaparece un personaje reiterativo mío, que es la isla. En casi todas mis novelas aparece una isla, porque la isla es para mí un territorio fascinante desde que de chico leí Robinson Crusoe, porque me parece que es un lugar literario la isla, ¿no? Y acá hay distintos tipos de islas. La isla a donde va a parar Ovidio Balán es una especie de peña de machos viejos que se reúnen a quemar el tiempo. Una especie de peña de machos viejos que se reúnen a quemar el tiempo. Recordemos que Ovidio Balán ya viene de otra novela también. Sí, claro. De Noche Litoral. Claro, saltó de La Noche Litoral en esta continuidad que es Jardín Primitivo. Estos machos viejos tienen todos, cada uno sus rutinas, sus latiguillos, su forma de ver el mundo, cada uno ha tenido una experiencia diferente. Entonces hay como un coro griego alrededor de Ovidio, y Ovidio está en la isla y lo que más quiere es irse. Está en un lugar que para él es inadecuado, porque él es un enfermo de la urbe. Él puede maldecir a Santa Fe, pero no quiere ni puede vivir en ningún otro lado que no sea Santa Fe. Algo muy tuyo es la paternidad. Agradeciste mucho a tu familia cuando recibiste el premio y tenés una hija chica. ¿Influye esto en la literatura? Me cuestiona más que influir. Yo a esta altura creo que soy medio impermeable a las influencias, porque tengo un norte y voy para ese lado independientemente de lo que ocurra. Me preocupa que mi hija lea esto a una edad inadecuada, por ejemplo, porque mis libros por lo general tienen una lectura superficial y otra diferente que está
en los entresijos de los argumentos y de la estética con que los narro. Pero en eso yo casi extendería el criterio de Piglia, cuando Piglia decía, los cuentos cuentan siempre dos historias. Yo creo que las novelas a veces también cuentan dos o más de dos historias. Hay una historia que es como el emergente, lo que se ve del iceberg, y hay otra cosa por debajo del agua que para apreciarla hay que dimensionar muy bien lo que puede haber abajo. Yo trato de escribir bajo ese criterio.